Entonces, les voy a platicar un poco, porque a veces la gente piensa que a nosotros nos tocó la gente más fácil, ¿no? Que a ustedes les han tocado los del no, y a nosotros todos nos dijeron que sí. Entonces quiero decirles que no, que a nosotros nos tocó exactamente la misma gente que a ustedes. Como siempre digo, aquí el único que no encuentra es el que no busca. Que vengas a este negocio a trabajar, que no seas el diamante, ¿no? ¿Saben cuáles son esos? Todos los que dicen, ¿quién va a ser diamante? Y el diamante, y no hace nada por ser diamante, ¿sí? Se la pasan padrísimo en todas las convenciones. Se la pasan padrísimo en los seminarios, gritan, van a los opens y agarran toda la energía para llegar al siguiente rally, pero nada más, fuera de ahí no trabajan. Entonces vamos a dejar de ser diamantes y vamos a trabajar para de veras ser diamantes reales. Este negocio, señores, háganlo hasta que les duela. Ustedes van a tener resultados cuando ustedes hagan este negocio hasta que les duela de verdad, porque les platicaba ayer los directos que tú cuando trabajas un músculo, haces ejercicio, cuando te duele sabes que lo estás ejercitando, sabes que está creciendo. Este negocio igual, si no te duele es que no lo estás trabajando realmente, no te sientas cómodo. Les voy a platicar un poquito lo que ha sido para mí este negocio. Bueno, pues yo cuando era yo pequeñita, nací en una casa, mis abuelos tenían muchísimo dinero, mis abuelos por parte de mi madre tenían muchísimo dinero, y mi infancia fue muy bonita. Teníamos, ¿qué les puedo decir? Chofer, la escuela estaba en la esquina y me traía el camión. En la misma casa teníamos un cine, teníamos palco y desde allá veíamos el cine. El apellido, ¿no? El apellido que era, pues, lo máximo por allá. Mi abuelo tenía mucho dinero, nosotros vivíamos con él. Y mi papá tuvo que venir a México porque pues para mejorar la situación de él, ¿no? Para darnos algo un poco mejor. Entonces, total, nosotros seguimos viviendo allá con mis abuelos. Mi papá nos iba a visitar cada 8 días. De esas visitas nació mi hermano. Entonces pues ya éramos 2. Pasa el tiempo y cuando yo tenía más o menos como 6 años, se muere mi abuelita y nos tenemos que venir a vivir acá con mi papá. Las cosas son difíciles, se divorcian mis papás, y en aquel entonces pues el divorcio lo tomaban a mal, ¿no? No era muy bueno el divorcio, y menos ser hija de padres divorciados. Como un día me llegó a decir una compañera, me dijo, oye, mis papás ya no me dejan juntarme contigo. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque dicen que tú eres una hija de papás divorciados. Entonces ahí es cuando empieza o sea, tú no ves las cosas a veces como son, sino a veces como te las hacen ver, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué tiene de malo, no? Y entonces, total, yo seguía creciendo. Nos fue muy mal al cambiarnos para México. Obviamente pues no teníamos dinero, nos vino una situación muy difícil porque a mi mamá no la ayudaban porque era hija divorciada, y pues fue una cosa fea porque pues de vivir nos cambiaron la moneda totalmente, ¿no? A veces ni siquiera para comer. Yo me acuerdo que me invitaban a comer mis tías y guardaba la carne o lo que fuera para llevársela a mi mamá y a mi hermano, y así fue creciendo. Y es importante esto porque gracias a eso yo aprendí que en la vida, lo que les decía hace rato, si tú no haces algo por ti no lo va a hacer nadie. Y doy gracias a que me pasó, a que vivimos esto, porque aprendí que las cosas se ganan, las cosas nadie te las regala. Y conforme fui creciendo, pues era un poquito difícil porque estábamos solos, por lo mismo que era la hija divorciada, pues no nos hacían mucho caso. Y yo me acuerdo que un día, por ejemplo, me tuvieron que regresar de la escuela porque mi mamá estaba enferma, y pasó un día o 2 días, yo me acuerdo ahí en la esquina de la cama cuidándola, y creo que le llevaba té, ya no me acuerdo, estaba yo muy chiquita, mi hermano en su cuarto jugando con su plastilina. Y en ese momento, ahora que me pongo a pensar, yo creo que la gente ni siquiera sabía, mis primos, o si vivíamos o no vivíamos o nada. Y le doy gracias a mi madre porque siempre dentro de sus posibilidades nos dio todo lo que pudo. Y así empezamos a crecer. Como yo era la más grande, me veían la más segura. Entonces, pues era la que menos necesitaba el cariño, aparentemente. Y esto hizo
que yo fuera creciendo sin aprender a querer. Si yo veía que alguien sufría y me empezaba a entrar un terror, no me podía yo acercar a esa persona porque tú sabes lo que tú aprendes, ¿no? Y yo había aprendido que el cariño no había sido tanto para mí porque yo tenía desde chiquita que solucionar muchas cosas de mi casa. Entonces empecé a fugarme dentro de la escuela, para no pensar en lo que fuera, empezaba yo a estudiar, hasta que fui creciendo. Es importante porque una de las cosas que te enseña este negocio es a eso, a expresar tus sentimientos, y por eso yo decía en la convención antepasada que una de las palabras que se convierte dentro de tu vocabulario es te quiero, ¿sí? De que ya no te cuesta trabajo decirla. Y fuimos creciendo así, pues situación mala, no es ni para las colegiaturas. Yo me acuerdo que no teníamos para pagar las colegiaturas, y mamá todo el tiempo sufriendo, ¿no? Porque no tenía dinero, y horrible porque te mandaban las hojitas esas que te decían, porque si no paga, ya ni que se presente a la escuela, ¿no? Y fue una situación bien difícil, y por eso la gente a veces dice que el dinero no es tan importante, pero en el mundo hay que buscar un equilibrio, y parte de ese equilibrio, parte es el espíritu y parte es la materia, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que es material. Entonces seguí creciendo, seguí en escuela, y pues no pasaba nada mientras estaba en primero, segundo, porque después de segundo seguía tercero, y después de la primaria seguía la secundaria, y después de la secundaria la preparatoria. Pero después de la preparatoria viene lo difícil, porque es donde tienes que elegir. Y aprendes que el ser humano tiene menos del 10% de la capacidad para pensar, pero a cambio tiene la capacidad para elegir su vida. Y ahí fue cuando yo me encontré con un choque, porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a decir qué camino seguir? Y con miedo, porque pues ves de alguna manera que tus padres, mi mamá tuvo toda la vida dinero con sus papás, no hizo una carrera, no se sabía defender ante la vida, a puro trancazo nos fuimos defendiendo. Mi papá tampoco tenía carrera, entonces él se dedicó siempre al comercio, y yo decía, bueno, pues ahora qué voy a hacer, porque por otro lado le tenía un gran miedo al fracaso, porque lo estaba yo viendo tan de cerca que le tenía un gran miedo. Por otro lado, mi papá siempre me decía, nunca seas cola de león, me decía así, cabeza de ratón. Entonces yo creo que mejor hay que ser cabeza de león, ¿no? Hay que buscar siempre ser los mejores, siempre hay que buscar ser exitosos. Pero les digo, todo esto lo fui aprendiendo poco a poco. Esto no se lee en los libros, la persona más grande no es la que tiene más años, sino la que tiene más experiencia, y la experiencia la haces a base de arriesgar y a base de hacer, y eso solamente te lo enseña la vida. Y entonces fue cuando decidí estudiar. A mí me gustaba mucho la comunicación con la gente, y yo decidí estudiar relaciones internacionales, y me metí a estudiar, y empecé a ver que había cosas que no me gustaban, ¿no? Que había algunas mentiras, que las cosas se manejaban feo, porque yo quería arreglar el mundo, y me fui dando cuenta que no se podía. Pero ya había yo elegido una carrera y me daba miedo salirme, porque decía, ¿y si no, qué voy a hacer? Y en una de esas, desde chiquita, a mí siempre me llamó mucho la atención ser artista. Entonces en alguna parte de mi vida se me presenta la oportunidad de tomar clases de baile, y vi que yo hacía audiciones y me quedaba, de ahí pasé de alguna manera alguna vez al centro de capacitación de Televisa, y me quedé también. Gracias a eso también me ayudó mucho a desarrollar todo el aspecto emocional. Yo creo básicamente que todos los seres humanos deberíamos tener desde chiquitos estudios a nivel artístico para desarrollar la sensibilidad, porque las escuelas, tanto como la educación, como la sociedad, como la religión, a veces nos limitan y nos castran de poder demostrar nuestras emociones, nos vuelven culpígenos, y nos quitan la libertad. Algo muy importante que desde chiquita para mí fue la libertad, el buscar tu libertad, el no sentirte atado, el no depender de nadie. Eso para mí era muy importante, y siempre desde chiquita busqué mi libertad, traté de buscar mi libertad toda la vida. Entonces me ofrecen una beca en Televisa, y dije, bueno, voy a dejar mi carrera, porque para eso todavía tengo tiempo, para Televisa no, acá me están pagando por estudiar.
allá no. Antes me metí a un negocio de ropa, ¿no? Mi mamá tenía un negocio de ropa. Le dije, ¿sabes qué, mamá? Le digo, déjame tu negocio. Y me dice, bueno, pues quédate con él, ¿no? Le dije, quiero trabajar, yo ya tenía 18 años. Me dice, bueno, entonces me quedé con el negocio, empecé a vender, me gastaba el dinero, no lo reinvertía. Por otro lado, empecé a juntar dinero para los niños pobres en Navidad. Yo siento que más pobre que yo ya no estaba nadie. Y junté dinero, compré costales de azúcar, de frijol, de todo, y lo llevé, ¿no? Yo fui con una señora que conocía gente que le hacía falta y lo llevé. Y entonces, total, que cuando vi ya no tenía yo ni ropa ni dinero. Entonces le dije, mejor ya te lo regreso, mamá, ya no lo quiero. Entonces se lo regresé y dije, no, creo que no soy para los negocios, mejor sigo en Televisa. Y me becaron en Televisa. Ahí estuve alrededor de 5 años, estuve estudiando con los mejores maestros, de ellos aprendí muchísimas cosas, del maestro Margules, de muchísima gente, de Hugo Argüelles. Afortunadamente me tocaron de los mejores maestros y tuve la oportunidad de palpar lo que era todo eso, pero me di cuenta que tampoco era lo que me gustaba, porque yo decía, sí, en el teatro voy a dar mensajes, pero no, tampoco, porque incluso ahí tienes que decir lo que te dicen, o sea, tú no eres libre de decir lo que tú quieras, y había mucha cosa fea, se manejan las cosas un poquito feas, y me di cuenta que era que lo amaba yo en la vida eso, pero era más caro el precio. El precio que iba yo a pagar por estar ahí era mucho más grande que mi premio. Y entonces pues me puse muy triste porque dije, ahora sí ya no la hice nada, ¿no? Porque estuve ya en relaciones internacionales, llevo 5 años en Televisa, no me gusta ya lo que estoy haciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora me quedo aquí y tengo éxito, o me quedo aquí y tengo éxito, porque ya no tenía yo nada. Salgo, y a veces decía en un libro que cuando tienes una carrera universitaria, cuando tienes un título universitario, lo único seguro es que tienes un título universitario, ¿sí? Porque de allá en fuera nadie te garantiza que tengas trabajo después, ni que te vayas a hacer millonario. Entonces, pues yo decía, bueno, con 2 carreras podré vivir mejor. Yo le quería dar de alguna manera a mi mamá y a mi hermano todo lo que ellos alguna vez tuvieron, porque yo veía que mis tías lo tenían, y que mi mamá pues le daba tristeza porque ella siempre pues no podía ir con ellas iban a Houston, se iban a donde sea, y hablando de la libertad, ¿no? Podían hacer lo que ellos quisieran, y nosotros siempre estábamos apretados, y eso siempre lo tenía yo aquí. Yo le quería dar a mi mamá todo lo que ella de alguna manera me había dado, a veces sin tenerlo, me trataba de dar buena escuela, y yo quería devolverle a ella de alguna manera algo, y a mi hermano, que vivía un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque yo creía que ellos se lo merecían. Y me di cuenta que trabajando yo en donde estaba, amanecía desde las 8 de la mañana, a veces era la 1 de la mañana, yo no acababa de ensayar, yo no acababa de trabajar, y ni tenía el dinero, y tampoco tenía el tiempo para disfrutar con ellos. Hasta que me dijo un día mi hermano, me dijo, oye Lourdes, mira, a pesar de que no nos conocemos muy bien, te quiero dar un consejo. Y eso me rebotó en la cabeza, como pocas cosas me han rebotado, y dije, sí es cierto. Dije, no nos conocemos. Y total, acaba Televisa, presentan una obra que se llamó Chorus Line. Hacemos audiciones, me quedo, y estuve en Chorus Line aproximadamente 1 año. Estuve ahí trabajando, y es muy triste porque ves que estás 1 año pero no pasa nada con tu vida. A diferencia de este negocio, que en 1 año puede pasar todo. Tu vida puede cambiar del cielo a la tierra. En ese año lo único que pasaba es que cada mes yo tenía un sueldo, cada noche la gente te aplaudía. La satisfacción personal es muy grande, pero es lo único. El dinero no paga lo que tú estás haciendo. Hasta que me di cuenta que estaba vendiendo el arte, o sea, que tenía que hacer convenciones para ganar más dinero, que tenía que meterme a trabajar, por ejemplo, en más convenciones, y me di cuenta que empecé a trabajar en teatro por dinero, y eso fue lo que ya no me gustó, porque yo lo que quería era el arte en ese momento, ¿no? Al dinero yo decía, no, yo no soy materialista, yo prefiero el arte. Pero estaba siendo muy egoísta en ese momento, porque no me daba cuenta que estaba pensando nada más en mí, y no pensaba en mi familia. Y dije, no puedo seguir en esto. Viene otra obra de teatro que se llamó Cats, y cambiaron casi todo el reparto de Chorus Line.
de gentes que jamás fallamos, de gentes que siempre estuvimos, y simplemente pues porque les conviene cambiar de reparto, cambian de reparto, y te da tristeza, ¿no? Te da tristeza porque sabes que nunca vas a contar con ellos, nunca sabes hasta dónde cuentas con ellos. Y total, vi otra obra que se llamó, ya no me acuerdo cómo se llamó esa obra, y ahí conocí a una persona muy importante para mí en la vida, porque me dijo: Lourdes, salte de esto, sí, salte de esto y salte a hacer dinero, porque eso es lo más importante, sí, salte a vivir bien, porque esto no te va a dejar nada. Entonces dije, ok, me salí. Alguna vez en la vida me habían leído la mano, yo no creo mucho en eso, pero no creo, porque muchas veces, aunque no te pase, tu sueldo te sugestiona si te pasa. Entonces me acuerdo, estábamos en Levi's, estaba con Lilan Davis, y nos leyeron la mano, y a mí me dijeron que me iban a presentar un negocio extraordinario, que me iba a ir muy bien. Y en eso, una persona me ofrece vender ropa. Y entonces yo dije, y con el consejo que me habían dado y la leía de la mano, yo dije, pues lo voy a hacer, ¿no? Ha de ser el negocio que me va a sacar de donde yo estoy, del que me va a ir excelente. Dije, vender ropa pues no me gusta, pero pues si me va a ir bien, pues adelante. Entonces me meto al negocio de la ropa, famosa. Cada día me decían, no, llévate más ropa, mientras más lleves, más vendas. Me lo daban a crédito, y yo decía, perfecto. Entonces más me llevaba, y yo decía, óyeme, pero qué buenas gentes son, qué confianza me tienen. Y cada semana, pues me iba muy bien, y les iba a dejar dinero, y en diciembre me dicen, llévate todo, y ahí voy y me llevo todo, ¿no? Y entonces acaba la temporada, y les dije, ¿saben qué? Esto me lo pueden cambiar. Y me dice, no. Dije, ¿cómo que no? Me dice, no, eso lo tienes que pagar. Y le dije, pero es que me dijeron y me dijeron, no, lo tienes que pagar. Y entonces me quedo sin nada, y además debía más de 20 millones, no me acuerdo, pero cuando no los tienes se te hace muchísimo, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin dinero, sin nada. Un día llego a la casa y me dice mi mamá, Lourdes, te habló Lilia Sixtos, que quiere hablar contigo de un negocio. Y yo decía, bueno, pues vamos a ver otro negocio. Entonces le hablo, me dice, Lourdes, quiero comentarte lo de un negocio. Te veo el sábado en casa de Mayagoitia a las 11 de la mañana. Le digo, perfecto. Entonces le hablo a una amiga y le digo, oye, Simón, ¿sabes qué? Lilia me está ofreciendo un negocio, ¿por qué no vamos para ver qué es? Me dice, ok. Entonces estábamos ese día, llegamos a las 11, empezamos a tocar el timbre como media hora, hasta que nos dimos cuenta que no era esa la casa, que era la de junto. Entonces ya fuimos y ya tocamos. Nos metemos, y me acuerdo que Beto me empezó a hablar de la solidaridad. No sabíamos nada del negocio, estaba entrando a México, ¿no? Y yo decía, ¿qué tendrá que ver la solidaridad con esto? Yo voy a tener que leer periódicos yo para hacer estas cosas. Y entonces me empezó a explicar los circulitos, yo no le entendí nada. Me dijo, aquí está tu kit, Lourditas, y aquí firma, ¿no? Y yo dije, pues me daba pena decirle que no le había entendido nada. Yo dije, sí, claro que sí. Y me dice, llévate, me lo llevé fiado. No creo que ninguno de ustedes haga eso, pero yo me lo llevé fiado. Y iba en el coche, yo sabía que había estudiado Relaciones Internacionales, sabía que era becada de Televisa, y que traía una caja con productos de limpieza. Y dije, pues ¿a qué me habré metido? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces yo me acuerdo que le dije a una amiga, pues mira, ya me metí. Si ya me metí, lo voy a hacer. Yo no sabía ni qué. Total, llego con mi papá y le platico. Entonces ya saben cómo platicamos, ¿no? Por eso no es bueno que si eres nuevo lo vayas a platicar, hasta que dile a tu auspiciador que él te dé un plan o aprende a dar el plan. Y entonces le dije, mira papá, pues no sé, invitas a un chorro de gente, compras un chorro de cosas y te ganas como 9,000 pesos. Y me decía, está bien exitoso tu negocio. Y me dice, eso es una pirámide, ¿no te das cuenta que te están viendo la cara? Bueno, me asusté tanto que me regresé a mi casa y me hablaba Lilia y le decía, no, dile que no estoy, dile que no estoy. Y pues total le decían, y hasta que un día me llamó, me dijo, oye Lourdes, ¿qué pasó? ¿Por qué no te hemos visto? Le digo, oye Lilia, a eso que me metiste no es una pirámide. Y me decía, ¿qué? Porque me daba pena decirle que si era una pirámide, ¿no? Y me decía, no hombre, ¿cómo crees que va a ser una pirámide? Es un negocio exitosísimo, sigue viniendo con nosotros, sigue viniendo. Entonces volví a ir los sábados y dije, bueno, pues vamos a ver qué es. Entonces seguía yendo los sábados y me acuerdo que me decía Mayagoitia, ve a los Opens, y ya saben, ¿no? Uno terco al principio, sí, pues después. Yo me acuerdo que le decía a un amigo que se llamó Francisco, que en paz descanse, que le decía, mira Francisco, lo que pasa es que yo necesito el dinero ahorita, ¿sí? Yo el dinero de aquí a 5 años, yo necesito comer hoy, no de aquí a 5 años. Entonces pues yo no lo hacía.
Entonces Mayagoya seguía, ve a los Opens, ve a esto. Yo le decía, sí voy después, ¿no? Haz tu lista de prospectos, invita a la gente. Y me acuerdo que un día le dije, oye Beto, sabes que estoy malísima, no voy a ir porque tengo una gripa espantosa. Y me dice, perfecto, así vas a tener todo el tiempo del mundo para hacer tu lista de prospectos y invitar a la gente. Y dije, madre de mi vida, dije, no me perdona una. Pero dije, bueno, pues vamos a ver la lista de prospectos, no me cuesta nada. Entonces empecé a invitar a gente, me acuerdo para esa reunión invité a 15 gentes, llegaron 2 y no entraron. Y yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero a mí me pasó. Entonces yo decía, pero qué caray, ¿por qué? Si este negocio es buenísimo, ¿por qué nadie vino? Y entonces ya me empezó a dar coraje, dije, ahora lo hago. Y entonces, pero ya saben, ¿no? Sí, yo lo estoy haciendo, pero seguía sin ir a los Open, y entre mi lista de prospectos había una muchacha que se llamaba Elizabeth. Entonces me acuerdo que le hablé a Elizabeth y que le digo, oye Liz, tengo un negocio buenísimo, el mejor negocio de tu vida. Y me dice, Amway. Yo dije, ¿a poco ya lo conoces? Me dice, sí, mi hermana está en eso. Le dije, ¿quién? Le digo, ¿Estela? Me dice, sí. Le digo, no me digas que es la famosísima Estela. Me dice, sí. Le digo, pues yo estoy con Beto. Y me dice, le digo, ¿a poco Estela también está con Beto? Me dice, no, Beto está con Estela. Entonces es mi upline. Y le digo, Beto, ¿qué crees? Ya estoy invitando a toda la gente. ¿A quién crees que conozco? Me dice, ¿a quién? Le digo, a Estela. Me dice, pues eso te pasa por no ir a los Open, sino verla. Y yo dije, válgame Dios. Otra. Entonces yo lo que fuera, todo me sacaba, ¿no? Entonces ya empecé a invitar más gente. Me acuerdo que tenía 14 personas, yo estaba feliz sin sistema, ¿verdad? Porque además lo hicimos chuequísimo. Obviamente no tenía a nadie, pero según yo tenía 14 personas. Entonces le digo, Beto, ¿qué crees? Ya tengo 14 personas, me dice, te falta una para hacer el Quicksilver. Y yo decía, valga, tampoco. Entonces, un día llego a casa de Beto y me encuentro ahí a Estela. Le digo, hola. Me dice, ¿a poco estás aquí? Le dije, sí. Entonces ya brincamos de alegría y de emoción. Me dice, qué buena onda que estés aquí. Me dice, ¿sabes qué, Lourdes? Yo acabo de regresar de Puerto Rico. Me dice, esto está increíble. Me voy a Orlando, dice, lo que yo había ahí, las limusines, los Mercedes-Benz. Me dice, tú no tienes una idea de lo que es esto. Me dice, voy a Orlando, ahora en noviembre. Y le dije, voy. Me dijo, ¿vas? Le dije, sí. Digo, ¿se puede? Me dice, sí, pero se paga. Le digo, sí, no importa. Voy. Sí, yo por la chorcha, ¿no? Por la chorcha. Yo porque a mí me encanta viajar y les digo que la libertad para mí es lo más grande. Y le dije, pues vamos. Me acuerdo que le pagué de 1000 en 1000, rompí mi cochinito y todavía le dio risa, ¿no? Porque iba igual. Entonces, su papá nos prestó para el avión. Total que con todo fiado, pero nos fuimos. Me acuerdo que ahí llegamos al aeropuerto en punto, exactamente a la hora que se acaba de ir el avión. Entonces nos dejó. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a hacer conexión con Miami, y de Miami me dice Estela, yo tengo una amiga, y de ahí nos vamos a Orlando. Le digo, órale, pues mientras vamos a tomarnos un cafecito. Y me empezó a platicar de unos amigos de Miami que no tenían ni para comer, y yo llorando le decía que yo iba a hacer este negocio por sus amigos y le iba a dar mis cheques a los cubanos, y me dijo, perfecto. Bueno, estábamos platicando a punto de que nos dejara el segundo avión, cuando vimos que nos estaban voceando, entonces ya corrimos y tomamos el avión. Llegamos a Miami, y dice Estela, espérame tanto, déjame hablarle a mi amiga. Le digo, órale. Entonces le habla y le dice, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que es Día de Gracias y estás para atrás. Y le digo, valga, y no traíamos dinero. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a buscar un hotel bien barato. Pues sí, vamos a buscar un hotel como de $20, creo que era, no me acuerdo de cuánto. Llegamos y lo primero que oímos decimos, oiga señorita, en ese cuarto no me ponga, porque en ese cuarto se metió a asaltar un negro la semana pasada. Y entonces yo sí, impresionadas, ¿no? Entonces ya nos quedamos ahí. Al día siguiente, a punto de que nos dejara el tercer avión, nos subimos, nos vamos a Atlanta. Me acuerdo que nos recibió ahí Joselo, me acuerdo que estaba Rey Olivar, y no hablaba muy bien español Rey, y no entendía muy bien, y le dice Estela, le dice, ay Rey, es que llegamos hasta ahorita. Dice, ¿por qué? ¿Qué crees? Nos dejó el avión. Le dice Rey, ay Estelita, qué gusto me da, qué bueno. No sabía ni qué le estábamos diciendo, pero todo era bueno.
Entonces estábamos en Orlando y me acuerdo que empezó la convención. Nos tocó el cuarto. Nos metemos el cuarto era de 4 personas. Estábamos en el cuarto cuando de repente seguridad abre la puerta, ¿no? Y entonces nos despertamos, íbamos muertos de cansancio y abren 2 gentes de seguridad y con 2 señoritas ahí, ¿no? Diciéndoles que nos sacaran, que porque era en su cuarto. Y le dije, no, lo que pasa es que el cuarto es de 4, ¿no? Y entonces nos dijeron, ¿está todo bien? Le dijimos, sí, está todo bien. Estas 2 señoritas eran Consuelo Hernández y Marta Muñoz. Y entonces las 4 nos quedamos ahí, ellas fueron a reclamar, porque nosotros somos un poquito desorganizadonas, libres, para no decir desordenadas. Y entonces estaban inconformes, fueron a reclamar, total que nos tuvimos que quedar ahí las 4 y empieza la convención esa noche. Me acuerdo que entraba la gente y yo no sabía ni a dónde iba. Me dijo, Estela, llévate vestidos. Le dije, ok, le llevé uno hasta aquí y otro más cortito. Y casi se muere Estela cuando me ve con esos vestidos. Entonces llegamos a la convención y me acuerdo que estaba yo hasta atrás sentada, no vayan a pensar que luego dicen, con razón vio lo que vio, ¿no? Estaba yo sentada hasta atrás, pero para mí nada más estaba Randy Hogan y yo. Yo me acuerdo que yo decía, es que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo estoy buscando. Y la gente entusiasmadísima, yo me di cuenta que estaba entusiasmada cuando me tuvieron que bajar de la mesa porque les estaba tapando la luz a los diamantes. Entonces ya me di cuenta que estaba entusiasmada, me bajé y de esa convención regresé vuelta loca, ¿sí? De ahí nos vamos a Miami con la amiga de Estela otra vez y llega la amiga de Estela en un carrazo llena de brillantes y le digo, por eso es por la que voy a trabajar y te voy a dar mis cheques. Me dice, no, me dice, es que ya se vino aquí a Miami y ya hizo dinero y todo. Total, nos regresamos a México, empezamos a trabajar como locos, dejo de ir a Televisa, me cortan la beca y entonces sí fue horroroso. Porque nos quedamos sin dinero, mi hermano le estaba yendo mal, a mi mamá le estaba yendo mal, y yo ya no tenía ni siquiera beca. Teníamos que pagar luz, teléfono, casa, todo. Vendemos un coche que teníamos por ahí, lo vendimos. Y ahora sí, ponte a llorar, ¿no? Como les dije hace rato, yo tenía que arriesgar el todo por el todo. Peor ya no podía estar, así que tenía todo que ganar, yo no tenía nada que perder. Y yo no tenía dinero, lo que les dije hace rato, lo que yo hacía era tenía 10,000 pesos y con eso me iba a Televisa, llevaba yo shampoos y llevaba yo productos y si yo no los vendía ese día yo no comía y yo no tenía para regresarme, ¿no? Yo me di cuenta que no teníamos dinero hasta que empecé a ver, ¿cómo se llama? Guisos exóticos, como dice mi hermano, caldo de frijol pero sin frijol, y repetido 3 veces a la semana y yo dije, algo raro está pasando aquí, hasta que abrí un día el refrigerador y vi que no había nada. Y veía a mi hermano pomuloso, y entonces, y hasta que vi que él tampoco tenía para comer, a veces traía un pedacito de paya ahí entre su ropa, porque él se dedicó a vender ropa, ¿no? A lo mismo que ya me había ido mal, ahí va él. Entonces yo le decía, José Humberto, métete conmigo, esto está muy bueno, va a funcionar, y me decía, no, me decía, a mí déjame, yo estoy bien aquí, tú haz tus cosas. Y yo seguía pidiéndole que se metiera aquí al negocio, porque yo sabía que aquí iba a haber resultados, no me hizo caso. Y yo me acuerdo que compré un kit y iba a la bodega, auspiciaba a una persona, iba a la bodega, compraba otro kit, auspiciaba a una persona, iba a la bodega, compraba otro kit, auspiciaba a una persona, así me la pasé 3 meses, hasta que rompí directa. Esto fue en Orlando, me fui en noviembre, en febrero yo rompí directa, y con todos estos problemas, ¿no? Con todos los problemas económicos, yo me acuerdo que rezaba, este no es negocio, no es de ninguna religión específica, pero yo en lo particular yo creo en Dios, y yo me acuerdo que le decía a Dios, dale vida a mi familia, dale vida a mi hermano, dale vida a mi mamá, lo demás lo pongo yo, el esfuerzo lo pongo yo, tú nada más dales vida. Y iba en la combi, me acuerdo, comprando los kits y a veces llorando a la desesperación porque no teníamos ni para comer, para nada, ¿no? Pero yo quería hacer este negocio, yo nunca me cuestioné si funcionaba o no funcionaba, yo tuve fe y lo trabajé, ¿sí? Y por eso les digo que a lo mejor hace falta que te sientas un poco incómodo para de veras hacerlo. Entonces me puse a hacerlo como loca porque era la única entrada que teníamos. Y le decía, dame el tiempo, dales vida. Y yo tenía una prisa impresionante por hacerlo. Califico directa y me acuerdo que no teníamos mucho dinero. Me dice un día Lilán, me dice, oye, Lourdes, hay una convención de Sabritas, ¿por qué no vamos? Y digo, no, yo ya, olvídate, yo ya no quiero saber nada de eso. Y me dice, vamos, para ganarnos un dinero extra
pues para de alguna manera invertir en el negocio, también dije, pues sí es cierto, no vamos a ganar un dinerito extra. Entonces salió, me dice, salió que el requisito era que tuvieras buen cuerpo, y ahí nos tienen a Elena a mí haciendo abdominales, a dieta las dos, y para ganar, para estar ahí, ¿no? Y además es horrible, porque llegas y te suben y te empiezan a ver, ese es el requisito, ¿no? Nada de que si cualidad, nada. Entonces, bueno, pues total que en fin nos quedamos, y bailando lo que hacíamos, nos metimos por otro lado porque allá había un montón de compañeras y allá auspiciábamos a todo el mundo, pedíamos aventón y les dábamos el plan, estábamos vueltas locas auspiciando a todo el mundo. Entonces, total, llega el día del evento, fue un sufrir de las dos, sí, porque no queríamos aprender las coreografías, ya no nos gustaba, y de repente sale Lilán vestida de sabritón y yo de picerola. Entonces, el buen cuerpo y el todo, yo no sé para qué era, porque las dos así, y le dije, eso es horrible, eso es horrible. Le dije, yo no quiero saber ya más de eso. Y las dos bailando de sabritón y de picerola, que no se nos rompían las cosas estas, y le dije, Marilyn, yo es la última vez que hago una cosa de esta. Total, terminamos, y de ahí ¿qué pasó? De ahí seguí trabajando el negocio como loca. De ahí creo que nos fuimos, vino la convención de Atlanta, después seguí trabajando, pero lo que pasa, yo trabajaba de veras como loca, daba 3 planes diarios, 4, no me importaban los que fueran, pero yo los daba. Y por eso les digo que puedes dar todos los planes que tú quieras en este negocio, pero no estaba yo enfocada. Sí, trabajaba por trabajar, pero no estaba yo enfocada, yo no sabía dónde iba, hasta que un día me detuve y dije, bueno, ¿a dónde voy? ¿Por qué no me enfoco? ¿Sí? Vino la convención de Puerto Rico, y me acuerdo, ahí la ya había calificado, me parece que Perla, o Esmeralda, no me acuerdo, Esmeralda ya calificado, y me acuerdo que nos dijo Lelandia, vámonos a cenar, y le dije, ok, pues vámonos a cenar, y nos invitó a un lugar precioso, a un restaurante precioso, era un restaurante italiano, y estaba el menú, y dice Estela, ¿les gusta aquí? ¿Por qué no nos quedamos? Ella estaba viendo espagueti, ravioles, Lani y yo veíamos $43, $22, $36, y dijimos, mejor en otro lugar, ¿no? Me dice, no, vengan, se las invito. Y ese día pactamos con Estela que íbamos a calificar Perla lo más pronto posible. Ese día cenando, yo me acuerdo que regresamos un 19 de septiembre, y ese día en la noche me acuerdo que llegué a platicar con mi mamá y le dije, de repente oímos que la puerta pegaba, y dijimos, pues ¿qué es esto, no? Abrí la puerta y me encuentro a mi hermano inconsciente, y dije, pues me espanté porque tenía una intoxicación muy fuerte, y si yo no llego esa noche, mi hermano ahorita no estaría aquí. Me acuerdo que abrí la puerta, le dije, mamá, ¿qué hago? Me dice, mi mamá peor, no sabía qué hacer. Le hablé a mi papá, tuve que llamar a una ambulancia, no teníamos dinero ni siquiera para meterlo a un buen hospital, ni siquiera asegurado. Llamé a la ambulancia, lo vestí, nos lo llevamos al Seguro Social, que quedaba a 2 cuadras de la casa, y yo me acuerdo que le decía a Dios, le decía, te pedí que le dieras vida, ¿no? Que yo hacía todo lo demás, y fue feo porque de alguna manera les quieres dar todo lo que tú quieres, pero muy en el fondo yo tenía mucha fe, porque además cuando llegué al hospital me dijo el doctor, lo más seguro es que no amanezca, y muy en el fondo de mí yo tenía mucha fe, y yo dije no. Y me acuerdo que en la noche me metía entre la gente, entre los doctores, que no me vieran porque no te dejaban pasar, y lo tomaba de la mano y le decía, échale todas las ganas del mundo, porque tenemos que hacer equipo, porque tienes que estar conmigo del negocio, porque vamos a salir adelante. Y me acuerdo que el hermano de Estela me había regalado un día una cruz, y entre las cobijas yo se la metí, y le dije, mañana nos vemos. Él no me veía todavía porque estaba muy inconsciente, y en la mañana siguiente lo fui a ver, ya había recobrado el conocimiento, estaba en terapia intensiva, y yo seguía haciendo el negocio, yo seguía yendo por los cassettes, le daba a la gente. Por eso yo creo que en el negocio no debe haber excusas, porque si tú tienes un sueño y tú sabes lo que tú estás buscando, nada te debe parar. Y
y ese día él estaba muy mal, me acuerdo, estábamos muy desesperados en la casa porque no teníamos lo económico todavía, ¿no? Estábamos muy mal, no nos daban el seguro, entonces a lo mejor había que pagar en efectivo, y bueno, horroroso estuvo eso. Total, ya sale mi hermano, y un día me dije, ¿por qué no te metes al negocio? ¿Por qué no me escuchas tantito? Y me dice, ok, a ver, explícame, ¿qué es eso? Se estaba recuperando, eso fue el día 19, se estaba recuperando, y un día se sienta, le doy el plan, y me dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, lo que tienes que hacer es ir a la convención de ahora de diciembre. Y me dice, ok. Entonces va a la convención de diciembre y en enero califica directo. Entonces, por eso es tan importante que hagan equipo con sus downlines y con su gente, porque me acuerdo que fue muy bonito porque me decía, Lourdes, calificaste Perla. Y le decía, sí, pero tú calificaste directo. Y me decía, sí, pero es que tú calificaste Perla. Y así, o sea, a él le daba gusto por mí y a mí me daba gusto por él. Entonces, calificamos Perla. Y yo lo que les puedo decir es que en este cariño no te cuenta el volumen de los 6 meses, te cuenta el cariño de la gente y la familia que haces en este negocio, ¿no? Familia como Eduardo Barreto, que es como una de las cosas más grandes que Dios me ha puesto en la vida, la luz de Eduardo Barreto, la humildad de Eduardo Barreto, el ver a mi hermano entusiasmado, porque a él ya no le importaba, o sea, ya veía que nos iba tan mal que estaba deprimidísimo también, y mamá lloraba. Me acuerdo que mi tía nos decía, pero ¿por qué si trabajan tanto, por qué les va tan mal? Y bueno, pues entonces empezamos a calificar Perla, califiqué entonces Esmeralda, y un cambio de vida, ¿no? Por ejemplo, el 24 de septiembre del mes pasado fue cumpleaños de mi hermano, y le hicimos una fiesta sorpresa, donde estuvieron los downlines, estuvo todo el mundo, y me dice, Lourdes, nunca me habían festejado nadie un cumpleaños. Me dice, es la primera vez que alguien me habla para felicitarme porque antes no tenía amigos. Entonces, es cuando valoras este negocio. Y cuando dices, aparte de todo, aparte de dinero, porque también hay amistades. Y para mí fue muy importante porque ahorita el 19 de septiembre de este año, él volvió a nacer. ¿Sí? Y luego la gente duda de este negocio, sino que este negocio nos ha dado, yo creo que la vida a muchos de nosotros. El buscar tu libertad, que era lo que yo les platicaba hace rato, el que encuentres tu libertad, eso nadie te lo paga. El que ahora, en la mañana, él tenga tiempo para irse al gimnasio, yo me voy a tomar a las clases de gimnasia también, tomamos clases de inglés, en la tarde leemos el libro que más nos haya gustado a los dos, y en la noche somos campesinos, sembramos sueños todas las noches, y ayudamos a que otras gentes estén con nosotros, ¿no? Entonces yo les puedo decir que este negocio, si lo trabajas, te va a dar resultados. Lo único que tienes que hacer es poner un esfuerzo, echarle todas las ganas del mundo y querer hacerlo. Yo le platicaba ayer a Sergio de Charo que el primer cheque de Esmeralda fue como el primer cheque que te llega del negocio, y es un premio a todo el esfuerzo que has logrado, y no lo puedes creer porque es un premio a tu fe, a que todas esas noches que tú estuviste teniendo fe y platicando este negocio, ese día tu recompensa llega. Y le decía yo, Estela, ¿sabes que estoy muy preocupada? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque ya no tengo de nada de qué preocuparme, ¿no? Ahora tengo tiempo para pensar en mí. Y a veces es difícil, sí, yo lo sé. A veces es difícil cuando te agreden en una reunión, cuando te dicen, eso es falso, usted está queriéndonos embaucar. A veces es difícil, ¿sí? Pero al otro día, a lo mejor te va a tocar una reunión exitosa y toda la gente va a entrar. Y cuando llegas a Esmeralda, te olvidas de que algún día tuviste un momento difícil, porque tu meta es Esmeralda, ¿sí? Y porque ves que el estilo de vida cambia, que tienes dinero en el banco, que tienes lo que tú puedas querer, el que le puedas decir a tu familia, oye, ¿en dónde quieren pasar Navidad? ¿En dónde quieren? No en dónde podemos. Cuando hace año y medio, por ejemplo, a lo mejor estabas en tu casa cenando un pollo, ¿no? Y solos. Cuando ahora tienes una gran familia, cuando ahora tienes el estilo de vida que tú quieres.
Y nada más ni nada menos el sábado pasó por mí Estela y me dice, vente Lourdes. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, vamos a comprar tu coche. Y en la mañana, eran como las 11, pasó por mí, ya había conseguido quién me lo iba a vender. Fuimos, me dice, ¿qué color te gusta? Estuvimos subiéndonos en los coches y le dijo y me dice, ok. Y sin el poder pagar un coche en efectivo, eso yo creo, señores, que vale la pena. Cuando antes ni siquiera a lo mejor para un par de zapatos tenías que utilizar la tarjeta de crédito, ¿sí? Y no te la crees que te digan son tantos millones y que le digas aquí está, ¿sí? El que te diga a tu familia, Lourdes, quiero ir a tal lado, o ¿por qué no compramos esto? ¿O por qué no hacemos lo otro? El que tengas esa libertad, y este negocio fuera de dinero y fuera de tiempo les va a dar libertad. Y yo creo que la única obligación en el ser humano es que busque su libertad, y este negocio, señores, se las puede dar, ¿sí? Familia, como con Estela, no sabes qué bonito se siente ir con tu offline y que te diga, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Y caray, le dije, óyeme, jamás me habían hecho eso, ¿no? Y le abracé y me acordé de cuando ella en el primer avión a Orlando me dijo, Lourdes, nos vamos a hacer millonarias en este negocio. El primer vez que recibí el cheque de Esmeralda le dije, gracias Estela, ¿sí? Y me lo volvió a decir. Y le dije, gracias Estela, ¿sí? Y la primera junta de Esmeraldas, me acuerdo que dije, gracias Señor, porque jamás cuestioné nada. Hice lo que Estela me decía, ¿sí? Y gracias a Estela, porque Estela fue la persona que me puso las metas y me enseñó cómo llegar a ellas. Entonces, señores, confíen en su offline y hagan este negocio hasta que les duela. No se consientan, ¿sí? ¿Qué precio prefieren pagar toda su vida seguir trabajando para otra persona? Y que cuando llegues a grande no tengas un quinto para vivir. Una gran cantidad de personas se muere porque siente que ya no sirve para nada. Otras personas están en asilos, otras viven de sus familias. Solamente el 28% sigue trabajando y solamente el 2% vive de lo que hizo durante toda su vida. El tiempo, señores, es una oportunidad. No la desperdicien. Trabajen, esfuércense ahorita, porque van a disfrutar toda su vida. Sí. Por eso yo no creo en la gente que me dice que no tengo dinero. Por eso yo no creo en la gente que me dice que no tiene coche o que su coche no circula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te importa cuando tienes un sueño grande. Hace 2 meses me asaltaron en un taxi, me sacaron una pistola, me robaron todo. Pero no me robaron mi sueño, que es lo más importante. Entonces, señores, trabajen. Y si se van a quedar donde estén, no se vuelvan a quejar, porque fue decisión de ustedes. ¿Sí? A mí una vez me dijeron, Lourdes, o vives o te mueres, pero no te quejes. Porque en la vida los resultados están en tus manos. ¿Sí? Entonces, lo menos que podemos hacer de ellos es estar en el mejor negocio del mundo. El único negocio que te puede cambiar lo más rápido que puedas tu vida. Ahora, ¿qué tantas ganas tienes de que tu vida cambie? ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es un esfuerzo, lo demás ya lo estás haciendo. De todas maneras consumes. Si lees, la corporación no se vuelve mejor, y que se vuelve mejor eres tú. A nadie le beneficia si te vuelves mejor persona, lo único que le beneficia es a ti. ¿Sí? Este mundo se hizo para ser feliz, para que lo disfrutes, no para que te la pases sufriendo y quejándote. Así que la próxima vez que te vuelvas a quejar, pregunta qué estás haciendo para que tu vida cambie. No sé que un día la vida te vaya a pedir de frente que le des cuentas. ¿Sí? Y ya para terminar les voy a platicar un cuento que a lo mejor ya lo han oído, pero que esta tarde se los quiero platicar. Y habla de un sabio, y llega un muchacho y le dice al otro, ¿sabes qué? Ese sabio me cae gordo, porque ya saben que toda la gente que brilla a los demás les cae gordo, ¿no? Nadie hace nada por brillar, pero entonces les cae gordo. Y le dice, yo quiero, vamos a hacerle una trampa, y vamos a hacerlo quedar en ridículo delante de todo el pueblo. Sí, vamos a llevar a todo el pueblo y le preguntamos a ese sabio si la paloma, vamos a llevarnos una paloma y le vamos a preguntar que si la paloma que tenemos en las manos está viva o está muerta. Si nos dice que está muerta, la dejamos volar. Si nos dice que está viva, la matamos para hacerlo quedar en ridículo. ¿Qué te parece? Le dice, vamos. Entonces se presentan ante este sabio con todo el pueblo y le dicen,
quiero que me digas si la paloma que traigo en las manos está viva o está muerta. Y les dice, el sabio era tan sabio que les dijo, si les digo que está viva, la van a matar. Si les digo que está muerta, la van a dejar volar. Y le dice, yo lo único que te digo es que la vida de esa paloma está en tus manos. Y señores, yo lo único que les digo es que su vida está en sus manos. Y que esta paloma, y que su libertad está en sus manos.